pues está claro lo que Donald Trump está intentando cumplir a sus electores, que lo llevaron a arrasar en las urnas y de vuelta a la Casa Blanca. Día 4 del nuevo presidente de los Estados Unidos, Luis Miguel González. Luis Miguel, qué gusto, ¿cómo estás? Igual, el gusto es mío. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño. Rogelio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, gracias, Manuel. Alicia Salgado. Muy buenas noches, ¿Cómo Manuel. estás? Muy buenas noches. Día 4, ¿qué sabor de boca va dejando Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, Luis Miguel? Vamos muy rápido. Yo diría, es como un paisaje a alta velocidad. Creo que es muy difícil, recomendaba una consultora decir, hay que separar las palabras de los hechos y tomar en serio los hechos. Pero es absolutamente imposible distinguir o poner una línea muy clara entre qué son palabras, qué son hechos. Lo que también está pasando, creo, es empieza a haber apuestas por qué de lo que está diciendo va a pasar. Yo leo el movimiento del tipo de cambio esta semana. Hay una apuesta en donde predomina la opinión de que los aranceles no van a ocurrir. Y se expresa en un tipo de cambio que pasó de 20.80 a 20.30. ¿Por qué digo que es apuesta? Porque al final no sabemos cómo vienen los aranceles, pero más allá de las opiniones, la gente que está poniendo su dinero dice, si se pusieran los aranceles, el tipo de cambio estaría literalmente por las nubes. Si el peso se ha estado revalorando, es que predomina la opinión entre los señores del dinero que los aranceles no van a ser. O no lo creen o no lo quieren creer, aunque hasta fecha traen, Donald Trump dijo, 1 de febrero. Alicia, ¿cómo ves las cosas? 1 de febrero yo creo que habrá una definición de carácter político de nueva cuenta, porque la parte más importante es la legal, ¿no? La medida en que avanzas, inclusive en el tema migratorio o en otro tipo de asuntos como la designación de organizaciones criminales o como las declaraciones de emergencia de la frontera, lo que ves es una serie de decretos que están buscando implementar una política, pero que tienen que salvar instancias legislativas diversas, ¿no? Y también procesos internos dentro de los Estados Unidos. El tema más importante en el tema arancelario, creo que lo ha ido dibujando él, pero no resuelve su problema. Tiene que negociar tiene mayoría efectivamente en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, pero no tiene mayoría holgada, a diferencia de México. Y eso implica que tiene que negociar. Y los demócratas están muy ansiosos de negociar porque han tenido, sobre todo los estados con mayor potencia y los que tienen a la mayor representación, problemas serios de tipo presupuestal. Ves el caso de California y los incendios. En consecuencia, el fondo de muchas de estas negociaciones se tiene que dirimir en el presupuesto y en la oficina del presupuesto. Ve el caso de la migración o deportación masiva. Decían, ¿qué es una deportación masiva? Esta amenaza permanente. Sí. Estamos esperando 1 millón de migrantes llegando por la frontera. ¿Cuánto cuesta eso? Y la estimación más austera que encontré, y es de la oficina del presupuesto de los Estados Unidos, es de 360,000 millones de dólares por deportar 100,000. ¿No? 100,000. 100,000. 3 millones por cabeza. Sí. Porque tienes que hacer todo un sistema de persecución. Porque estás pretendiendo cambiar, tienes el ICE, estás mandando a la Guardia Nacional, quieres sacarle presupuesto del Pentágono para mandarlo justamente a la frontera. Necesitas dinero, necesitas un dinero que no tienes. Vamos a cobrar aranceles, ¿para qué? Para que paguen los del exterior y yo no tenga que subirle los impuestos adentro. Bueno, ¿cuánto le va a costar a Trump el bajar los impuestos adentro en una coyuntura tal en la que no tiene forma de recortar auténticamente muchos gastos sin afectar políticamente sus conscientes? Ese es el terreno, digamos, de la razón y de la los realpolitik. Lo demás es show. La realidad. Lo demás es por lo que votaron los electores de Donald Trump. Y eso es justamente lo que está pasando en este momento. Yo creo que un poco complementando lo que estábamos comentando con Luis Miguel, ¿qué está pasando ahora? Pues se le está acariciando a sus electores.
se les está diciendo, mira, ya estoy en la presidencia y entonces impondré en efecto aranceles porque han sido abusivos México y Canadá. Es un discurso muy singular, se duele como víctima Estados Unidos, ¿no? Y además no han hecho nada por detener el fentanilo, la migración la han promovido y Biden fue cómplice con ellos, tenemos un problema de seguridad nacional a la frontera y entonces empiezan a ser medidas espectaculares, lo del Golfo, etcétera. Pero en realidad son medidas espectaculares y sobre reaccionar a ellas creo que sería el gran problema de los mexicanos, porque vamos a diseccionar algunos de ellos. Por ejemplo, el tema económico, el tema de los aranceles. Dice, el 1 de marzo está firmando las órdenes ejecutivas, las 42, más los decretos, está firmando y dice, ¿cuándo? Le dice al reportero, pues el 1 de febrero. ¿Cuánto? 25%. No puede poner el 5% a todos los productos digamos, de la balanza comercial, porque muchos son insumos que afectarían directamente a la producción y otros pegarían a una inflación y sus votantes le dieron el voto porque Biden los llevó a una inflación inusitada, un poco como Canadá. Entonces no pueden resentir la inflación los ciudadanos. Y por otro lado dice, ¿sabes qué? Las cuotas que sobrevengan de los aranceles son ingresos. Es una medida demagógica porque no te voy a imponer impuestos. Entonces es una forma de ingresar recursos, además del ajuste, además de regresar a trabajar físicamente a las personas que entrañan gasto de luz, entrañan gastos de agua en las oficinas. Entonces tenemos a un Donald Trump que está todavía en este momento embriagado de esa fiesta. ¿Tú crees que no va a cumplir con esa? Va a cumplir parcialmente. A mí me parece que sí, que tampoco pensemos que no lo va a hacer. Yo creo que van a haber aranceles, por ejemplo, al aguacate, a los cherries, a los productos agrícolas de México que llegan al primer consumo y será gradual, en mi opinión, 5%, 10%. ¿Y lo va a poner? Sí, lo va a poner porque tiene que cumplirle a su elector, pero no puede desatar una inflación ni paralizar a su industria. Imagínate el aguacate a una semana en el Super Bowl. Ahora, nosotros vamos a hacer, bueno, claro, nosotros tenemos que imponer cuotas compensatorias, ¿sí? Porque tenemos que presionar. ¿Arancel por arancel? Cuotas compensatorias en el paquete. A ver, Luis Miguel. Creo que si vamos a lo muy básico, lo único que está claro es la relación en los próximos 4 años no se va a parecer a los 4 años inmediatamente anteriores. No vamos a tener un embajador tan barco como Ken Salazar. Es un boina verde que de alguna manera ayudó a Bukele a implementar una política extremadamente dura, que para muchos es un modelo para América Latina, para otros es una aberración, pero es imposible imaginar esas políticas de Bukele sin el embajador, que ahora es el próximo embajador en México. Creo que sí vamos a tener más competencia que colaboración con Estados Unidos en el tema de inversiones. Lo que dice hoy Trump en Davos es, no quieren aranceles, vénganse a producir Estados Unidos. Creo que él sí se ve promoviendo inversiones en Estados Unidos y hay que decirlo, muchas empresas mexicanas pueden decir, me es atractivo invertir en Estados Unidos, no trasladar toda mi producción, pero una parte. ¿Qué otra cosa va a cambiar? Con López Obrador en temas de migración y de seguridad, había esto de por favor coopera, vamos tratando de ver cómo le hacemos. Lo dijo muy bien Marco Rubio en su comparecencia, nuestra primera opción es colaborar con México. Si no es posible la colaboración, van a ser acciones unilaterales. Él mismo reconoce que López Obrador no colaboró con Estados Unidos. Y lo que está muy claro es, a la no colaboración vendrán acciones unilaterales. Yo diría, el secuestro o captura del Mayo Zambada probablemente sea el primer episodio de lo que vendría, por poner un caso. Pues sí. Además, todo está en la misma licuadora. ¿No? Pero no, a ver, la evidencia es que no le avisaron a Ken Salazar. Tan desconfiaban de Ken Salazar y su relación con López Obrador que él no se entera del operativo que está en marcha. Lo poco que sabemos de ahora sí, de este enigma que es la captura del Mayo Zambada. Sigue siendo ahí un rompecabezas que no termina de armarse. Pero en particular, yo creo que, vuelvo al tema, o sea, lo han puesto también sobre la mesa Luis Miguel y Garduño, que
El gran problema que tiene Trump es el escaso margen de maniobra presupuestal. Es un poco como ocurre en México. Tú puedes tener muchísimas voluntades políticas y pero tienes muy poquito para dar, ¿no? Muy poquito. Y pero hoy mira por el hoy, presupuesto que se aprobó aquí. Sí, pero tienen que... Ahora están viendo de dónde le pellizcan para cubrir con esto. Que ajustar 4.25 trillones, o sea, 4 trillones 250 mil millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿Cuánto representa? Pues 2 veces la economía mexicana, ¿no? Así como todo lo que valemos, todo lo poquito, mucho, 2 veces, que es el equivalente como a 4% del Producto Interno Bruto Mundial. Es una cantidad impactante. Eso es lo que tiene que reacomodar. Y bueno, la sensación de combate a la inmigración ilegal es importante, pero lo que hemos visto en estos días es lo que ves de capacidades efectivas. Hay mucha migración que se regresa sola y otra que se guarda. Y te lo dicen, o sea, tienes 4.9 millones de mexicanos ilegales. 11 millones que no quieren regresar. Personas que viven en los Estados Unidos con estatus, con no papeles, con estatus de ilegal. Esa es una estimación del censo, no es una elucubración. Es 4.8 millones de mexicanos. ¿Los vas a regresar cuando el 13% de la capacidad de producción agrícola es con mexicanos o el 19% de la capacidad de edificación de vivienda y de construcción de esos maravillosos e increíbles caminos es de mexicanos? ¿Tú crees que no? Indocumentados. No documentados. ¿Tú crees que no va a haber deportaciones masivas? Yo creo que va a haber deportaciones, más es imposible por la capacidad de movilización de recursos que requiera. ¿Y crees que tampoco va a haber grandes aranceles? Y hay una cosa que sí va a estar ligado, creo que esta es la parte más importante, por la forma y por el contenido de sus declaratorias, es que la investigación de las redes criminales en Estados Unidos ligadas a cárteles y o redes de inmigrantes ilegales o el tránsito de flujo transfronterizo va a ser un problema. Ese es donde se está enfocando particularmente la búsqueda de migrantes. O sea, lo que quiero es devolverte a todos tus criminales y quiero pararte para que no me venga el flujo de ilegales y tampoco el contrabando. De eso a regresar a quienes son productivos y soporte la economía hay un abismo, diría. Exactamente. Y coincido totalmente. Me gustaría revisar una cifra. Durante el primer año de gobierno de Barack Obama, deportaron 600,000 mexicanos y no hizo ninguna cuestión histriónica. Esto es, los presidentes norteamericanos tienen por norma iniciar con estos procesos para detener estas oleadas caravanas, este incentivo que se generó en los últimos años. Entonces es marcar más allá. Sí, quizás sean 600, ojalá no fuera ninguno, pero ya estamos viendo que son 80. Ahorita las notas periodísticas que compartiste, 80 y tantos en las garitas de Juárez, etcétera, está haciendo el récord regular que están saliendo de los centros de retención. Van a haber cambios legislativos como detenciones por delitos menores, que sobre todo habrá un tema ahí de discriminación hacia las personas latinas. Pero no esperemos, como bien decías, y razonabas con Alicia, no esperemos que lleguen a los centros agrícolas de Montana o de Arkansas a parar la producción, a detener en el campo, a detener en las factorías, en los establos, porque entonces paraliza la economía norteamericana. Lo que están haciendo es tomar los récords de los que ya tienen identificados, ir por ellos y solo están trayendo, porque las entrevistas son personas así. Ahora, el tema económico, para no dejar un mal mensaje, es que los aranceles no van a ser el 1 de febrero. El 1 de febrero las consultas van a ser agudizadas en las diferentes oficinas y agencias para que en el mes de abril haya un diagnóstico y se diga ¿a dónde? Quizá él lance un par de aranceles o 3 aranceles, como lo hizo con el acero y el aluminio en su pasado mandato, y dure 2 meses en la atención, para después ir creando presión, porque la negociación del TEMEC ya inició. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Y ya inició porque desde ahora, pese a que la cláusula Sunset nos lleva a 2026, las consultas formales están adelantando presión. Y lo que nosotros tenemos que hacer es crear un buen equipo, hacer las cosas bien en México económicamente, también en temas de seguridad, también en temas de migración y parar también. Y se estará haciendo porque tiempo ha habido. Y parar también el ingreso chino, porque hay que decirlo. México ha reconocido, con Canadá lo reconoció, que hay un ingreso chino que vive la TEMEC. Creo que el tema, Alicia ha dicho, Estados Unidos es vulnerable
a algunas de las decisiones que está anunciando. Pero en esa lógica México es extremadamente vulnerable a esas cosas. Yo pienso, imaginémonos que no son 25% de los aranceles y no son todos los productos. Vamos pensando aranceles más pequeños a productos, a menos productos, le puede hacer mucho daño a la economía mexicana. No, sin duda. Imaginémonos que no son las deportaciones de toda la población, el 4 millones. Con que deporten 150,000 rebasa la capacidad de la economía mexicana de absorber. Estamos oyendo hoy, Claudia Sheinbaum acuerda con el Consejo Coordinador Empresarial 35,000 empleos, suponiendo que pueda cumplir el compromiso. El número 35,000 es muy optimista. No es nada, pero además es nada. Entonces, para mí el problema es, la economía mexicana ya está en una situación de debilidad, va a crecer poco. Cualquier cosa lo puede generar vientos en contra que desestabilicen. Creo que somos los 3 países, estamos en una situación relativamente vulnerable, pero el más vulnerable es México porque es el más pobre de los 3. Hablamos mucho de Canadá casi con compasión. Canadá es un país riquísimo que tiene resueltos la mayor parte de los temas de desarrollo social. De los 3 en este barrio, el pobre somos nosotros. Y a los que el virus literalmente nos va a pegar más fuerte que cualquier cosa. Es el que anda titubeando si somos o no somos América del Norte, si debemos o no debemos estar cerca de nuestro principal socio comercial. Canadá tiene problemas, y problemas serios. Tiene un déficit que alcanza el 7% del Producto Interno Bruto. Y es de los países del G7 el que mayor problemas financieros tiene. Ha tenido una oleada migratoria impactante. Digo, Vancouver es Vancouver, desde la liberación de Hong Kong, y es la puerta de entrada de los chinos a América y también de los hindús. Y ha tenido procesos de de confrontación ideológica importante con los mismos canadienses. O sea, hoy por hoy creo que las elecciones que vamos a ver y las elecciones provinciales te das cuenta de Pero eso. México lleva o podría llevar la peor parte. Es el de la carrocería más flaquita. La peor parte. Y ojalá sea repetido hasta el cansancio, que estamos listos, preparados. Este es el momento de demostrarlo. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias, Rogelio. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Pásala.